Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de ROS 2. En este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro robot diferencial y vamos a estar viendo cómo calcular la odometría del robot. Entonces, ¿qué es la odometría del robot? La odometría de un robot es la medición de la posición relativa o de la localización relativa, digamos, al punto de inicio de nuestro robot. Entonces, si tenemos nuestro robot diferencial aquí en este punto inicial, lo podemos ver aquí también en Erbis 2, podemos ver las mediciones del LiDAR. Ahora, si movemos nuestro robot para adelante, podemos ver que tenemos un nuevo sistema coordenado aquí en donde estaba nuestro robot ubicado inicialmente. Digamos que ese nuevo sistema coordenado es lo que representa nuestra odometría. Representa esa transformación desde ese origen hacia el nuevo punto donde está ubicado nuestro robot. Por lo tanto, pues representa la posición relativa de nuestro robot. Ahora, esta odometría generalmente, digamos, es algo que se conoce como una medición que no es demasiado precisa porque se basa, digamos, en sensores como por ejemplo los encoders, los cuales al hacer el proceso de integración, pues acumulan cierto error, que ahora cuando veamos el código, pues vamos a entender un poco mejor. ¿Y cómo se refleja, por ejemplo, ese error? Miren que si empezamos a realizar rotaciones, pues no vamos a tener de manera muy precisa nuestro, nuestras rotaciones del robot. Entonces, ¿cómo vamos a corregir eso? Ahora también vamos a comentar dos formas de corregirlo. En este video vamos a tratar una de las formas y en el próximo vamos a tratar la otra. Entonces, vamos a ver cómo calcular esa odometría o esa posición relativa de nuestro robot. Entonces, lo primero que vamos a hacer es venir aquí a nuestro Diff Drive Sim. Vamos a expandirlo, Diff Drive Sim, que es nuestros códigos principales, y vamos a crear un nodo que se va a llamar Odometry Publisher. ¿Qué va a hacer? Pues el nodo que propiamente nos va a publicar nuestra odometría. Entonces, como de costumbre, vamos a importar RCLPy, vamos a importar de rclpy.node el nodo, node, este geometry message no lo estoy utilizando. Van a importar sensor_message.message los joint state, que recuerden los joint state los estamos enviando desde nuestro Weebots Robot Driver, que es el controlador, y que estamos enviando las mediciones de nuestros encoders, los wheels encoders. Que si no saben cómo hacer esto, pues regresen a los videos anteriores donde vimos cómo tomar y enviar estas mediciones. Listo. Ahora, ¿qué más vamos a tener aquí? De geometry message.message vamos a importar este transform stamped, que básicamente es esa transformada para definir ese sistema de referencia. Y de navMessage.message vamos a importar odometry, que es propiamente el mensaje de odometría que vamos a utilizar y que es necesario para otros paquetes como el paquete de SLAM o el paquete de navegación. Adicional a eso vamos a importar de TF2ROS. Este paquete de TF-ROS2 es el que nos permite enviar esas transformadas a nuestra simulación de Erbis, a nuestro visor, y de ahí vamos a importar Transform Broadcaster. Vamos a importar también NumPy como NP y vamos a importar de SciPy.SpatialTransform, vamos a importar Rotation como R. ¿Esto para qué va a ser? Para convertir nuestras rotaciones de, digamos, un vector de rotación a cuaterniones, que es el formato que necesitamos en odometría, en odometry. Listo. Vamos a definir, al igual que tenemos en nuestro Weebots Robot Driver, la distancia media entre llantas y el radio de las llantas. ¿Esto por qué? Porque vamos a tener que utilizar la cinemática del robot para el cálculo de nuestra odometría. Listo. Como de costumbre, vamos a definir nuestra clase Odometry Publisher,
que hereda del nodo. Vamos a definir nuestro constructor. Le vamos a poner nombre odometry publisher y vamos a decir entonces que la posición X, la posición Y y la orientación θ van a ser igual a 0. Digamos, esa va a ser las condiciones iniciales de nuestro robot, porque cuando lo iniciemos, pues va a estar en el origen. Entonces, self.x, self.y, self.θ igual a 0. También vamos a decir que self.jointStates va a ser igual a jointStates. Vamos a definir esos jointStates iniciales. Y vamos a decir que self.jointState.positions es igual a 0 y 0, que son estas las mediciones iniciales de mis encoders, que como cuando yo inicio la simulación mis encoders no se van a haber movido, van a estar en 0, 0. Y esto lo vamos a utilizar ahora como condiciones iniciales para el cálculo de nuestra odometría. Después vamos a decir entonces que self.odometry, que va a ser propiamente nuestro mensaje de odometría, va a ser igual al objeto odometry. Luego vamos a crear una suscripción, self.createSubscription. Vamos a suscribirnos con este tipo jointState a nuestro tópico willEncoders, que recuerden, willEncoders lo que recibe es esa posición que mandamos aquí en nuestro Weaveox Robot Driver de los encoders del motor 1 y el motor 2, que es el motor izquierdo y el motor derecho. Listo, entonces tenemos nuestra suscripción a willEncoders y esa suscripción va a llamar este callback self.jointStatesCallback, que básicamente lo que hace es recuperar ese mensaje. Y vamos a decir que la posición previa del motor izquierdo y la posición previa del motor derecho van a ser igual a 0, 0, que también los vamos a estar utilizando para el cálculo de nuestra odometría. Listo. Ya por último vamos a decir que self.DOMPublisher vamos a crear un nodo o un publicador que va a publicar un mensaje tipo odometry y se va a llamar odom. Propiamente, pues este objeto va a publicar nuestra odometría. Y además vamos a definir este self.tf_broadcaster como un transform broadcaster, que lo que hacen es publicar o enviar la transformada para poderla visualizar en Airbis. Además de eso, vamos a definir un tiempo de muestreo, self.dt, que es un periodo de muestreo, y vamos a crear un timer, self.createTimer, con ese tiempo, ese periodo de muestreo, self.dt. Y el timer, pues, es donde vamos a calcular nuestra odometría o donde la vamos a enviar y se va a llamar self.odometryCallback. Entonces vamos a empezar con las callbacks. Primero este callback de jointStatesCallback. Entonces es un callback muy sencillo, mírenlo aquí, jointStatesCallback. Simplemente me recibe el mensaje de jointStates y voy a decir que self.jointStates va a ser ese jointStatesMessage. O sea, ahí estoy guardando el mensaje donde tengo cada una de las posiciones de los encoders de mi robot. Ahora, vamos a definir otro método que no es un callback, es simplemente un método donde vamos a obtener la velocidad de mi robot. Así, de esta forma es como lo haríamos en un robot real. En un robot real tenemos la medición de nuestros encoders. Con esas mediciones sacamos la velocidad del robot e integrando esa velocidad pues vamos a obtener nuestras posiciones relativas o nuestra odometría. Entonces, ¿cómo vamos a obtener la velocidad del robot? Muy sencillo, vamos a integrar esas posiciones de los encoders. Entonces vamos a decir que la velocidad del motor izquierdo, del motor left, simplemente va a ser self.jointStates.position en la posición 0. Recuerden que si volvemos a nuestro Weaveox Robot Driver, vemos que en jointStates.position tenemos que el primer elemento de la lista es el encoder 1, que es correspondiente al motor 1, el cual corresponde, miren aquí, motor 1 al motor izquierdo. ¿Listo?
Entonces, joint_states.position en posición 0 menos self.pre_post_motor left, o sea, la posición previa del motor izquierdo, dividido pues nuestro dt, self.dt, que es nuestro periodo de muestreo. Y hacemos lo mismo para el motor derecho. Entonces la velocidad del motor derecho va a ser eso joint_states.position, ahora en posición 1, menos self.pre_post_motor right, o sea, la posición previa al motor derecho, sobre el dt, o el diferencial de tiempo, o nuestro periodo de muestreo, como lo quieran llamar. Y entonces luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que esas posiciones previas de cada uno de los motores, del motor izquierdo y el motor derecho, van a ser los joint_states.position que recibimos en nuestro mensaje, para que de esta forma pues tengamos las posiciones previas cuando vayamos a hacer nuestro siguiente cálculo. Luego de esto, entonces vamos a calcular propiamente las velocidades de nuestro robot. Entonces, la velocidad en X, simplemente esto lo hacemos encontrando lo que es la cinemática inversa del robot. Voy a estar creando unos videos de cómo podemos calcular esto para los que no saben. Y también, si de pronto les interesa, pues pueden irlo buscando en internet de cómo es el modelo cinemático de un robot diferencial. Entonces, básicamente, para calcular esa velocidad en X, vamos a decir que tenemos el radio de las llantas sobre 2 por la velocidad del motor izquierdo más la velocidad del motor derecho. Y la velocidad angular o la velocidad de rotación θ dot va a ser el radio de la llanta sobre 2 veces la distancia media entre llantas por la velocidad del motor derecho menos la velocidad del motor izquierdo. Esto que tengo aquí comentado, ahorita lo vamos a mirar, es cómo vamos a solucionar el problema de digamos, la exactitud en la odometría. ¿Listo? Ahora, ese método pues nos va a devolver esa velocidad en X y la velocidad angular. Ahora vamos propiamente a la odometry callback, que recuerden es la que definimos aquí en nuestro timer y es donde vamos a estar calculando la odometría. Entonces lo primero es obtener la velocidad en X y la velocidad angular. Simplemente llamamos a ese getRobotSpeed, a este método que acabamos de observar. Luego lo que vamos a hacer es calcular el diferencial de X y el diferencial de θ. ¿Qué es eso? O sea, el cambio de posición en X y el cambio de orientación. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a decir que la velocidad en X por el diferencial de tiempo, self.dt. Y vamos a decir que de θ va a ser igual a θ dot, o sea, la velocidad angular, la velocidad de rotación, por el diferencial o nuestro periodo de muestreo, self.dt. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular cada una de las posiciones X, y orientación θ de nuestro robot. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues integrando, o sea, haciendo la sumatoria de esos diferenciales que acabamos de calcular. Entonces vamos a decir que para X, self.x va a ser igual a self.x, o sea, a la posición anterior, más el diferencial de X por el coseno de nuestra orientación. Ahora, ¿cómo sabemos esto del coseno y del seno? Porque usamos lo que es una matriz de rotación para pasar desde el marco de referencia de nuestro robot, que es donde estamos calculando estas velocidades, al marco de referencia global. Listo, entonces por eso es que encontramos el coseno y el seno. También lo podemos hacer de forma analítica. Y el marco de referencia global, pues es importante saber que es digamos, el mapa. Cómo está el marco de referencia de nuestro mapa. Ahora, para Y, la posición en Y, self.y, entonces vamos a tener la posición en Y anterior más ese diferencial en X por el seno de nuestra orientación θ.
Y luego vamos a decir que teta, nuestra orientación, self.teta va a ser a la orientación inicial o a la orientación anterior, self.teta, más ese diferencial de teta que calculamos anteriormente. Listo, y propiamente pues esta va a ser nuestra odometría, nuestra posición relativa en X, Y nuestra orientación. Ahora vamos a enviar esa transformación, ese marco de referencia que vamos a estar visualizando en Erbis. Para eso vamos entonces a definir esta transform stamped. Vamos a definir el header .stamp. Vamos a decir entonces que es el self.getClock.now.toMessage. Esto básicamente nos va a dar el tiempo actual. Vamos a decir, este es muy importante, que el frame ID se va a llamar odometría, o sea, el identificador de nuestro marco, y el child frame, que es el hijo de nuestro marco, va a ser el base link, que recordemos el base link es el cuerpo principal de nuestro robot. Ese va a ser, digamos, la transformación que vamos a estar enviando desde un marco llamado odometría hacia nuestro base link. Ahora simplemente vamos a decir que la transformada t.transform.translation en X va a ser self.x, lo mismo para Y, en Z no tenemos ningún movimiento en Z, y para la rotación entonces lo que vamos a decir es que R va a ser igual a el R mayúscula que definimos por aquí arriba de scipy.spatial.transform rotation, y vamos a decir que vamos a tomar esa rotación desde un ángulo de Euler y que tiene un orden x, y, z. Le pasamos entonces nuestro vector 0 rotación en x, 0 rotación en y la orientación en z, que es self.theta, o sea, nuestra orientación del robot. Luego vamos a decir que el cuaternión va a ser ese objeto R que obtuvimos de ese ángulo de Euler como cuaternión. Y simplemente vamos a decir que esa t.transform.rotation en X va a ser el cuaternión en posición 0, en Y va a ser el cuaternión en posición 1, Z cuaternión en posición 2 y W cuaternión en posición 3. Por último, pues vamos a decir que self.tf broadcaster vamos a enviar la transformada que es st, que fue este broadcaster que definimos más aquí arriba. Listo. Y ahora vamos a enviar propiamente nuestro mensaje de odometría, que como lo definimos de forma similar a como definimos esta transformada. Simplemente vamos a decir que self.odometry, que recordemos lo tenemos aquí arriba, es nuestro objeto de tipo odometría. Self.odometry, el header stamp va a ser lo mismo, el getClock.now.toMessage, que es el tiempo de simulación, el self.odometry.frameID va a ser ese mismo odometry, odom, el child frame también va a ser el base link, que va a ser nuestro hijo, de donde vamos a transformar odometría, y después self.odometry.pose.pose.position.x va a ser nuestra posición, self.x. Lo mismo para Y, sabemos que en Z no tenemos ningún movimiento, y pues para el cuaternión es lo mismo, self.odometry.pose.pose.orientation en este caso, X cuaternión en posición 0, Y cuaternión en 1, Z 2 y W cuaternión en posición 3. Ya tenemos definida totalmente nuestra odometría. Esta parte que tengo aquí comentada la vamos a estar utilizando en el próximo video. Y el self.odompublisher.publish vamos a publicar propiamente nuestra odometría. Listo. Ahora, dev.main, como de costumbre, hacemos el init de RSLPy, definimos nuestro objeto odometry publisher y hacemos el spin de nuestro nodo odometry publisher. Ahora, una vez cerremos, destruimos el nodo y hacemos el shutdown de RSLPy. If name igual a main, pues corremos nuestro main. Listo, entonces
ya tenemos listo ese nodo. Vamos a ir a setup.py y como de costumbre vamos a poner el entry point, en este caso odometry publisher, div drive sim, odometry publisher, main. Y también vamos a definir un nuevo archivo de lanzamiento que se va a llamar robotodometrylaunch.py, que lo tenemos por aquí. robotodometrylaunch.py, similar a los archivos de lanzamiento que ya hemos utilizado, solo que vamos a estar incluyendo este nuevo nodo de Odometry Publisher y lo vamos a poner aquí en nuestro launch description. Listo. Aquí estoy pasando un poco rápido por el archivo de lanzamiento porque ya lo hemos trabajado, así que son unas modificaciones muy sencillas. Ya saben también que si tienen alguna duda, pues pueden encontrar estos archivos en la descripción, en el repositorio de la descripción. Entonces ya estamos completamente listos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle clásico call con build, packages, select, div, drive sim y enter. Listo, ahora source, install, setup.bash y vamos a darle, yo ya lo tengo por aquí, ROS2 launch, div drive sim, robotodometry, launch.py. Listo. Entonces, miren, tenemos la simulación que les mostré ahorita, las lecturas de nuestro LiDAR y nuestro eje de referencia de la odometría. Ahora volvamos a mirar, si lo muevo para adelante, excelente. Si lo muevo para atrás, excelente. Ahora estemos aquí en el centro, más o menos, y rotemos. Miren cómo cuando llego más o menos a 90 grados, el eje coordenado se rotó también. O sea, tenemos un error en la rotación. Y si venimos aquí a otra terminal y publicamos propiamente nuestra odometría, ROS2 topic echo, vamos a publicar odom y lo vamos a publicar una sola vez. Vamos a ver que si venimos por aquí a orientation, Z y W, miren, 0.8 y 0.58. Si estuviéramos en 90 grados, me debería dar cercano a 0.70 y a 0.70, Z y W. Entonces tenemos un error considerable en la odometría. Y miren que el caso solamente aplica para cuando estamos haciendo rotaciones. Miren que si yo vuelvo a la posición inicial, más o menos ahí, y vuelvo a publicar odometría, no tenemos tanto error. Miren, vamos a estar cercanos a 0, o sea, a W igual 1. Ahora movámonos para adelante un poco. Supongamos acá, volvamos a publicar odometría. Vamos a ver qué error tenemos ahora en la traslación. Miren que estamos en posición X, 0.38. Vamos ahora a Webots a ver en qué posición estamos. Robot 0.38 en X. O sea que no tenemos mayor error en nuestra traslación. Pero ahora miremos este detalle tan interesante. Cuando yo empiece a rotar y a trasladarme, miren cómo se va a empezar a desplazar ese sistema coordenado que estaba ahí en el inicio. Si ven, empieza a perderse totalmente. ¿Y eso por qué? Pues por lo que les estaba comentando, tenemos un error que es causado por el proceso de integración. A medida que integramos esa posición, que sumamos la posición anterior con la posición nueva, pues estamos acumulando ese error de medición. Entonces, por eso ocurre este fenómeno. Igual es un fenómeno normal en este cálculo de la odometría, pero quisiéramos que fuera mejor. Entonces, ¿cómo lo podemos corregir? Hay dos formas de corregirlo. La primera, la vamos a ver en el video siguiente, es hacer lo que se llama fusión de sensores, utilizando, por ejemplo, un sensor de medición inercial
Digamos, este método es bueno, es un método muy robusto, pero también tiene sus dificultades en cuanto a la configuración de parámetros. Eso lo vamos a ver en el próximo video. Ahora, el segundo método, digamos, es un método sencillo y es ajustar los parámetros de nuestra cinemática. Entonces, para eso tengo este epsilon acá en nuestro Odometry Publisher. Voy a quitarle el comentario y voy a venir aquí a donde calculamos las velocidades y la velocidad de orientación y voy a descomentar esta línea y comentar esta otra. Miren que es lo mismo, solo que aquí en half distance between wheels, que es digamos el parámetro nuevo en el cálculo de la velocidad de rotación, le voy a sumar ese epsilon. ¿Y ese epsilon qué es? Un parámetro de corrección. ¿Y por qué solo a ese y no al wheel radius? Porque miren que en wheel radius, que es el único parámetro que tenemos en la velocidad en X, no estamos teniendo ningún problema con el cálculo de nuestra traslación en X. Simplemente estamos teniendo problemas es cuando hacemos rotaciones. Entonces, asumimos que el problema debe venir de este parámetro half distance between wheels, que es la distancia media entre llantas. Y eso porque puede ocurrir por muchos factores, como por ejemplo, digamos, cómo hacen contacto las llantas con el piso, o sea, cuál es el brazo efectivo de rotación, que es esta distancia media entre llantas. Entonces vamos a sumarle ese epsilon, en este caso de 0.01, y ya tenemos, digamos, una nueva velocidad de rotación. El resto pues lo dejamos lo mismo. Vamos a guardar. Vamos a darle call con build. Y ya no tenemos que dar el source, simplemente lanzamos nuestro archivo. Ya tenemos aquí nuestra simulación y nuestro Airbus. Y ahora vamos a ver que cuando empecemos a rotar, vamos a ver minimizado ese error. Listo. Miren que aquí no estamos en 90 más o menos, en 90 grados. Y apenas vengamos aquí a odometría y le demos publish once, echo once, miren que vamos a tener 0.70 y 0.71, o sea, estamos más cercanos a los 90 grados. Y miren que si empiezo entonces a desplazar mi robot, la odometría o ese marco de referencia que tenemos ahí al inicio de nuestro robot ya no se va a perder tanto. Listo, vamos a regresar un poco al inicio. Vamos a ver que igual posiblemente se haya trasladado un poco. Aunque en este caso, pues estamos teniendo una medición más precisa. Entonces miren el poder de haber pues modificado esos parámetros o ajustado esos parámetros para corregir nuestra odometría. Digamos, ¿cuál es el problema de este método? Que si hay deslizamiento en las llantas, entonces esa odometría se va a perder. Que digamos, esa es una de las ventajas de utilizar fusión de sensores, que es lo que vamos a ver en el próximo video. Espero entonces hayan aprendido cómo hacer el cálculo de la odometría para este robot. Igual este código lo pueden trasladar a cualquier otro robot siempre y cuando conozcan el modelo cinemático. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en los comentarios y estén pendientes de los próximos videos.